Y bueno, el argumento es más que atendible, porque estábamos hablando recién del debate con nuestro columnista político Federico Sirión. Ha tenido una gran repercusión la negativa de Daniel Scioli a participar del debate. Y acá en los estudios por video streaming, en las camaritas que tiene justamente FMK Ops, en audio y en video está saliendo en directo a quien estás viendo, Nicolás del Caño, candidato a presidente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo Buenas bien? tardes, ¿cómo están? ¿Sos uno de los 6, ahora uno de los 5, que sí va a participar del debate? Efectivamente, nosotros confirmamos nuestra participación desde un primer momento y siempre hemos estado dispuestos al debate, a la confrontación de ideas, con el objetivo, por supuesto, de clarificar para todo el pueblo argentino cuál es la postura que tiene el Frente de Izquierda y cuál, a nuestro entender, tienen los otros candidatos, ¿no? Uh-huh. En este sentido, para nosotros el hecho de que Scioli no quiera participar del debate tiene que ver con que él el otro día se comprometió en estos compromisos que hizo de campaña a no aplicar ningún ajuste. Sin embargo, a nuestro entender es un discurso para un sector del electorado que vota al oficialismo para dejarlo tranquilo, pero después la realidad es que cuando se junta con el poder, como lo hizo con el Consejo de las Américas, los enviados a negociar con los fondos buitres, lo que dicen sus asesores económicos como Miguel Bain, para poner un ejemplo, es que va a haber que aplicar un ajuste, plantean una devaluación, dicen en cuotas. Tu segunda lectura, digamos, tu lectura profunda de lo que dijo Scioli en su propuesta económica es que es un ajuste disimulado. Es un ajuste, quiere disimular un ajuste en realidad. Claro, bueno, un juego de palabras. Porque sí, en realidad ellos dicen es un ajuste en cuotas, pero los mismos asesores económicos de Scioli debaten entre ellos, porque Bain dijo lo vamos a hacer un ajuste en cuotas, y Broda dijo acá no se puede hacer una devaluación en cuotas, la devaluación se hace y se hace. Claro. Por otro lado, Melconian, el macrismo está diciendo un shock devaluatorio. Ahora lo están escondiendo Melconian, porque dice que va a salir más refrigerio por el macrismo. Bueno, por eso mismo, digo, todos tratan un poco de dejar... es decir, la opción es gradualismo o shock, pero todo encierra un ajuste. Todos plantean un ajuste. Y nosotros, bueno, el Frente de Izquierda siempre sostenemos, y en este momento donde la crisis de China está afectando fuertemente a Brasil, y eso repercute en la Argentina. Recordemos que la última recesión importante en el país, que llevó inclusive una depresión en el año 98 hasta que finalizó en el 2002, se produjo a partir de los problemas por la devaluación de Brasil. Digo que ahora se está devaluando. De hecho, tuvimos el martes, el llamado martes negro, por la caída de la bolsa y todo, tuvo que ver con eso. Entonces, eso hace que para estos candidatos que representan los intereses de los grandes banqueros, de los grandes capitalistas, para garantizar sus negocios, están dispuestos a ajustar al pueblo trabajador. Nosotros planteamos lo contrario, que para garantizar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, para garantizar poner fin a la precarización laboral, que existe el 82% móvil para los jubilados, conquistar los derechos de las mujeres, que se vienen movilizando en primer lugar contra la violencia machista. Vimos una manifestación inédita por su masividad, que fue el Ni Una Menos. Bueno, creo que todo estos planteos que nosotros hacemos, por supuesto, tiene que ver con ir en contra de un régimen que garantiza los negocios de los capitalistas y que, por otro lado, es un régimen de impunidad. Nicolás, ¿cuál es el objetivo que traza el Frente de Izquierda en este último mes de campaña, en estos últimos 30 días? Bueno, el objetivo un poco es, por eso, colocar claramente que de un lado están los candidatos del ajuste y por otro lado los que queremos ajustar a los ajustadores. Y plantear también que vamos en contra de un régimen de impunidad, un régimen que tiene impunidad. Ahora vimos el caso de Niembro, ¿no? Es decir, que ahora Macri tiene su vudú, y esa corrupción que vimos, o el hecho de que en Tucumán se haya dado esta situación completamente irregular, donde el fraude estaba planteado de antemano con la misma el mismo sistema electoral de acoples. El Frente de Izquierda siempre lo denunció de esa manera, es decir, un sistema por el cual un candidato a gobernador, tanto el oficialista Mansur como el opositor Cano, llevaba decenas de colectoras y tenía, por ejemplo, no sé, 40, 50 boletas en
el cuarto oscuro. El Frente de Izquierda no utiliza esos métodos que son maniobras electorales. Nosotros vamos con nuestra boleta, competimos y nos vemos perjudicados claramente por esta situación. Un régimen de impunidad, decía, porque creo que claramente estos hechos de corrupción se dicen, se denuncian, pero después no pasa nada, ¿no? Y un régimen donde existe una casta política privilegiada. Por eso nosotros hemos planteado que todos los funcionarios políticos cobren lo mismo que un trabajador, y lo hemos puesto en práctica. Creo que el objetivo es ese, ¿no? Ustedes donan el sueldo, ¿no? Sí, nosotros parte destinamos sueldo. Una gran parte, o sea, nos quedamos con 10.000 pesos. A ver, no porque consideremos que hoy un trabajador debería ganar 10.000 pesos, sino porque es lo que ganan. Muchos trabajadores ganan menos de eso, ¿no? De hecho, el 50% de los trabajadores ganan menos de 6.500 pesos, sino porque consideramos justamente que no puede existir un privilegio. Nosotros somos trabajadores, llegamos a ocupar un cargo como diputados, como legisladores, concejales, no para enriquecernos, no para vivir mejor de lo que vivíamos antes, sino para plantear que todas las ideas que planteamos en una campaña, que defendemos antes de una elección, es la misma que vamos a defender después. Claro. Y eso es lo que llevamos adelante. Creo que el objetivo es ese, es poder conquistar un caudal de votos mayor al que tuvimos en las PASO, partiendo de un piso muy importante para nosotros, no solo de aquellas fuerzas políticas, de los quienes votaron a las fuerzas políticas de izquierda que no superaron el 1,5, sino también, bueno, otras personas que hayan votado en blanco, que no hayan encontrado o no hayamos podido llegar, digo, porque también competimos con los aparatos políticos que no tenemos la misma capacidad de llegar, ni los mismas, ellos, el otro día Massa estuvo en Mendoza, por ejemplo, y van las empresarios mineros, ahora que está todo el todos los sectores lobistas, digamos. Claro, van todos los lobbies a poner la plata ahí, claro. O Macri hace lo mismo, te cobra el cubierto de 10.000 pesos. Bueno, ellos son los que para los que gobiernan después, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a intentar llegar con nuestra militancia, con los pocos espacios que tenemos en radio y televisión, a todos los sectores que quizás votaron en blanco o no fueron a votar, para que voten al Frente de Izquierda, y bueno, otros que puedan haber votado otras fuerzas políticas, y que podamos desenmascarar la postura de ajuste de los demás candidatos y convencer de que justamente el Frente de Izquierda, este respeto que nosotros vemos en cada lugar que vamos. Hoy fuimos al Astillero Río Santiago, estuvimos en el Hospital San Martín, y vemos que hay un respeto hacia el Frente de Izquierda por su coherencia, por defender siempre los intereses del pueblo trabajador. Bueno, que eso nos tenemos que proponer todos, construir una fuerza política propia, y dejar de siempre votar y apoyar a estas fuerzas políticas que son las que han gobernado todos estos años para los grandes empresarios, ¿no? Nicolás, bueno, la otra vez que en vía telefónica te había preguntado, y medio por ahí voy a insistir con este tema, digamos, no es porque uno opere como alguien que se asusta ante propuestas que son saludables, ¿no? Son justamente de una propuesta que contrasta políticamente con el resto, me parece a mí. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Estamos viviendo, no sé si coincidís, un esquema de preconvertibilidad o similar a la convertibilidad de Menem de la Rúa, con un sistema de dólar caro que provoca por ahí una importante fuga de capitales. Más teniendo en cuenta esta devaluación que citabas de Brasil, con lo cual ya no hay una fuga, hay una verdadera hemorragia de capitales, me parece a mí. Mientras sean financieras no me preocupan, me preocupa una hemorragia de capitales productivos. Si vos sos presidente, te podés encontrar con una situación real de emergencia. ¿Cómo te propones justamente frenar esa situación si sos presidente? Mirá, nosotros en primer lugar, por supuesto que en el caso de que se dé un gobierno de trabajadores de la izquierda, va a estar sostenido en la movilización popular, en la organización de los trabajadores, para tomar medidas de emergencia, como vos marcabas recién. Medidas de emergencia como instaurar una banca nacional única que permita evitar la fuga de capitales, ¿no? Porque hoy tenemos que 100.000 millones de dólares se fugaron en la última década, ¿no? Y nosotros no fugamos los dólares, los no, nosotros no, los empresarios que la tienen grosa, digamos. Sí. Entonces digo, ellos que se apropian de la riqueza que genera el pueblo trabajador y fugan ese capital, son los que se llevan el dinero que habría que invertir, que destinan a la salud o a la educación. Bueno, en primer lugar, esa medida permitiría tener dólares. Sí.
abaratar el crédito para que un trabajador pueda acceder a una vivienda propia, para que un pequeño productor que trabaja la tierra con su familia en Mendoza o en Río Negro o en el norte tenga créditos baratos, porque hoy el Estado a veces ofrece créditos a pequeños productores que están quebrados y claro, que no es una solución. Al mismo tiempo proponemos que esa banca pueda garantizar un precio sostén para los pequeños productores. A eso apuntás, por ejemplo, vos ves que venís de Mendoza, donde la están sufriendo con el tema de las producciones regionales. Ayer con nuestro columnista económico decíamos, hay alternativas a la devaluación, que es precio sostén, que es subsidio y demás. Vos apuntás a eso. Claro, pero no subsidiar al gran capital. En Mendoza hay 5 grandes grupos bodegueros que arruinaron a los trabajadores. O sea, hoy un trabajador rural es de los peores pagos del país, tienen condiciones terribles de precarización. Digo, primero, con esto se podría garantizar que los trabajadores estén en blanco, que los trabajadores tengan un salario igual a la canasta familiar y que los pequeños productores tengan estos créditos y este precio sostén. Por otro lado, el monopolio del comercio exterior, ¿no? Vinculado a esta propuesta de la Banca Nacional Única. Creo que hay otras medidas que son de defensa nacional, es decir, la nacionalización de los hidrocarburos, porque el gobierno habla de la soberanía energética. Ahora bien, en Argentina la mayoría de la explotación hidrocarburífera está en manos de los grandes monopolios como la Shell, la Exxon, es decir, no está en manos de YPF, ¿no? Más allá de esta para el cotillón, digamos, los festejos que se nacionalizó, en realidad hubo una renacionalización parcial. Y estuvo, el acuerdo marco que permite las cláusulas secretas con Chevron, este acuerdo para explotar vaca muerta, inclusive aplicando el método del fracking, ¿no? Que ahora tenemos el ejemplo de San Juan, donde la Barrick Gold está denunciada, ellos mismos reconocen que han volcado 1 millón de litros, ¿no? De solución cianura. Realmente está contaminado 1 millón de litros. Entonces, estas empresas, ¿no? Como puede ser Chevron o la Barrick Gold, que en sus países tienen leyes mucho más rígidas en lo que hace a cuidar el medio ambiente, en Argentina no solo tienen leyes mucho más accesibles, donde pueden utilizar estas sustancias tóxicas o aplicar el método del fracking, que en algunos estados norteamericanos como Nueva York están prohibidos, acá no. Entonces para tener un parámetro, ese es el modelo actualmente. Por eso nacionalizar la minería, el petróleo, el gas bajo control obrero, con una gestión conjunta con las organizaciones socioambientales, para nosotros es una medida básica de defensa nacional, para desarrollar desde ahí la industria. El tema del monopolio de comercio exterior también está ligado a un verdadero control de precios, es decir, nacionalizar la industria, las grandes cerealeras, aceiteras, tiene que ver con que el control de precios no lo vamos a hacer solamente por un control que haga un sindicato en un supermercado, que obviamente las grandes cadenas de supermercado tienen la capacidad de remarcar, pero el control de precios hay que hacerlo desde la propia distribución y ahí también creemos necesario que esté en manos del pueblo trabajador, del Estado, y para eso, por supuesto, es necesario un gobierno de los trabajadores, ¿no? Bajo otra orientación social opuesta a la de los gobiernos de estos años que han gobernado para los grandes empresarios. Nicolás, ¿qué país deja Cristina Kirchner después de 8 años de gobierno? Yo creo que deja un país donde, como escuchamos en varias oportunidades a la propia presidenta, en los primeros 5 años del kirchnerismo, gracias por un lado a los precios de la soja, que fueron extraordinariamente muy altos, como a la devaluación que abarató la mano de obra en Argentina de forma extraordinaria, pudo haber un crecimiento donde los empresarios se la llevaron realmente en pala, como dice la presidenta, y actualmente también se la siguen llevando en pala. La diferencia es que en ese momento se venía de la debacle del 2001, mucha desocupación, entonces ¿se generó empleo? Sí, se generó empleo, digamos, o sea, hay
menos desocupados que antes, pero se generó un empleo precario con un salario, más del 80% de los trabajadores hoy en Argentina no cubre el costo de la canasta familiar, que son alrededor de 14.000 pesos, ¿no? Hay, según datos de los trabajadores del INDEC, que resisten la intervención, todavía al día de hoy, en diciembre de 2014 había un 25,1% de pobres en Argentina. No estamos hablando de lo que da la oposición o el oficialismo, que bueno, el INDEC sabemos que miente, no solo Clarín, pero entonces, digo, ahí los trabajadores marcaban esto claramente. También nos deja un país donde hay 3 millones de familias que no tienen vivienda. Es decir, que no que no tienen vivienda, sino que viven en asentamientos, en villas o directamente en la calle. Es decir, el déficit habitacional se calcula alrededor de los 2,5 millones, 3,5 millones de viviendas en nuestro país, mientras proliferaron los barrios privados, las torres de lujo en Puerto Madero. Es decir, para la especulación inmobiliaria sí hubo ganancias enormes, extraordinarias, se los benefició, pero no se construyeron las viviendas populares. Es decir, algunas medidas como el matrimonio igualitario, nosotros si hubiésemos estado en la Cámara lo hubiésemos votado a favor y nos movilizamos a favor de esas medidas igualitaristas con las cuales estamos de acuerdo. La asignación universal por hijo para nosotros es una medida paliativa que la consideramos insuficiente. Debería tener un aumento inmediato la asignación, pero como una medida transitoria hacia la creación de trabajo genuino. Bueno, el gobierno dijo que iba a ser una medida que iba a durar un tiempo y sin embargo, bueno, pero bueno, eso creo que es un poco lo que nos deja hoy y empresarios que se han enriquecido como muy pocas veces en la historia argentina. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho la presencia en los estudios de FM Keops. Confirmás entonces que vas a estar participando del debate en la Facultad de Derecho, y bueno, tus deseos también participar del debate televisivo que organiza. Sí, por supuesto, canal, vamos a participar y bueno, particularmente aquí quería dejarle el mensaje a todos los oyentes para que apoyen a nuestros compañeros, a Luana Simeone en la Intendencia aquí de La Plata. El 25 de octubre también el Frente de Izquierda tiene la posibilidad de no solo conquistar nuevas bancas en el Congreso Nacional y en las legislaturas provincial, sino también en el Consejo Deliberante por primera vez aquí en La Plata. Nicolás del Caño, candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores a la Presidencia de la Nación, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.